En el tema de la lucha contra la corrupción, ustedes me han escuchado repetidas veces, no solo ahora, siempre, es que tenemos que tener una posición muy firme. La corrupción es uno de los males más severos que está afectando no solo el desarrollo del país, afecta las oportunidades de progreso de los sectores más pobres y desprotegidos, aquellos que hoy hablamos como los de la inclusión social, pero finalmente los corruptos frustran esas expectativas cuando le roban al Estado los recursos que con tanto esfuerzo se logran alcanzar. Entonces, esto no es posible mantener, hay que luchar contra la corrupción. Hace apenas unos días hemos escuchado a expositores internacionales en una tercera conferencia internacional anticorrupción programada por la Contraloría General de la República, y el propio Contralor, el señor Kugri, ha dicho que ya hay que dejarse de las palabras y hay que ir a la acción. Efectivamente, no hay que demorar mucho, hay que poner tras las rejas a los corruptos y que aquellos que están todavía pensando que la impunidad de alguna manera no les permite ir a la cárcel, pues que vayan poniendo las barbas en remojo, porque tarde o temprano van a tener que caer. Y no, porque la lucha contra la corrupción es así, sin dar tregua de ninguna naturaleza. Nosotros hemos querido justamente a lo largo de estos días hablar del tema y hemos invitado a Johnny Lescano, un congresista muy clarificado en este tema, defensor de derechos de los consumidores, defensor de los ciudadanos. Ahí donde hay conflictos, ahí está Johnny Lescano, viendo la forma de resolverlo. Conozco él hace muchísimo tiempo, he compartido incluso en alguna emisora sus trabajos de periodísticos y políticos, de tal suerte que es un hombre versado, que conoce bien de lo que estamos hablando. Congresista Johnny Lescano, qué gusto. Alberto, muchas gracias por la invitación y un gusto de reencontrarnos después de varios años, ¿no? Bueno, tanto, 1 o 2 años. Un par de años. Bueno, un año que estuve yo casi fuera de servicio. Sí, pues, pero gracias a Dios sigues en actividad, sí, gracias a Dios. Un poco reencauchado, pero... No, pero ahí estás, ahí. Esta iniciativa que el Congreso aprobó por amplia mayoría, dice con la abstención del fujimorismo. ¿Por qué el fujimorismo? ¿Qué argumento dio el fujimorismo? Bueno, no han sido muy contundentes los argumentos, pero creo que de alguna manera va a ayudar a establecer determinados criterios generales para la lucha contra la corrupción. Se van a reunir los poderes del Estado, los representantes de los poderes del Estado, algunas otras instituciones. O sea, lo que hoy ocurre de alguna manera práctica, esto se va a institucionalizar entonces. No, yo creo que va a procurar que se avance en la lucha contra la corrupción en un momento donde, Alberto, la corrupción está más bien ganando terreno. No te olvides que esta comisión se formó hace varios años atrás a través de un decreto supremo emitido por el Ejecutivo, pero poco se hizo, ¿no es cierto? Todo quedó en el papel. Tan cierto es esto que el Congreso se vio en la obligación hace año y tantos atrás de conformar una mega comisión para investigar a un gobierno. Eso quiere decir que no hemos hecho casi nada porque eran tantos los indicios de corrupción del gobierno anterior, el gobierno aprista, que el Congreso por unanimidad también decidió investigarlo. Y quiere decir que esas comisiones no han dado un resultado muy eficaz y precisamente a través de esta norma se ha incluido a otros órganos, se les da algunas otras facultades y se le da alguna posibilidad que por ley esto trabaje mejor y haya política de Estado y sobre todo los poderes del Estado se comprometen en la lucha contra la corrupción. Yo por lo menos veo poca voluntad de luchar contra la corrupción. O sea, poca voluntad política. Sí, yo veo poco eso porque ahora, al margen de la ley tienes que ver la voluntad de la gente si quiere o no luchar contra la corrupción. Hay mucha indiferencia. Ahora, el compromiso de las fuerzas políticas o de los grupos políticos representados en el Congreso tiene que ser en este caso muy, muy clarificado, ¿no? Tiene un compromiso en el que no existen argumentos, ¿no? Que no haya pues esto de tapar a la gente. Porque no, yo ahora me preguntaría, ¿no? y seguramente vos invitar a un congresista fujimorista para que nos diga cuál es el argumento sólido que ellos han expuesto. O sea, que diga, ¿por qué no hacer una comisión de alto nivel? ¿Cuál es el argumento que ellos han... ¿Usted lo ha encontrado? No, yo no lo he visto, digamos, claro. O sea, a la hora de la votación ellos han votado en contra. ¿No? Han votado en contra y hubiera sido que ellos den el apoyo también, porque al fin y al cabo son comisiones
que van a comenzar a dictar políticas de Estado a efecto de luchar contra los corruptos, que deben estar en la cárcel, ¿no? Consecuentemente, esto se ha debido hacer. Pero, bueno, ya está formada la comisión por mayoría y esperemos que todos remen en el sentido de que se tiene que meter a los corruptos a la cárcel. Vemos que hay corruptos que están saliendo de la cárcel, ¿no? Este señor que hizo el gran faenón con otros más, está feliz, ha salido en libertad el señor Kimper, el señor León y todos los demás, todo eso. Entonces eso, los corruptos entran un ratito a la cárcel y después salen como si nada. Entonces, esas cosas tenemos que ir siguen operando. Y siguen operando y tienen autoridad y los llevan a son referentes, entre comillas, políticos. Y hasta ahí vuelven a directorios. Así es, directorios y los invitan en algunos medios. Es terrible. Yo creo que no hemos avanzado, Alberto, mucho en esta lucha y es preocupante porque, como tú bien lo has explicado, los corruptos se llevan colegios, postas médicas, hospitales, carreteras, nutrición de los niños en los bolsillos. Frenan el desarrollo. Digamos, el ciudadano común y corriente ve que ante las narices de nosotros, de las mismas autoridades, de los políticos en este caso, que son conscientes de lo que está sucediendo y que no se puede hacer nada finalmente, porque como usted dice, sale Kimper, sale León, sale todo el mundo, falta voluntad de ser más severos contra los corruptos. Y no pasa absolutamente nada. No pasa nada, al contrario, un relajamiento, ¿no? Mucha distensión. Pero por intereses mezquinos, a veces intereses particulares. En el caso de la revocatoria, congresista, ya se ha comprobado a través de un video la participación del partido de Castañeda en la revocatoria, ¿no es cierto? Bueno, pero hay una iniciativa para investigar, ¿no? Sí, hay una iniciativa para investigar. El señor un tal Carlos Vidal, que es un trabajador de Luna Gálvez, quien es el que ha firmado incluso la revocatoria para pedir los planillones y todo lo demás, no están decididos a decir de dónde sale el dinero, que ahí debería de haber más presión por parte de la autoridad correspondiente. Bueno, yo creo que se diga de dónde salió la plata para la revocatoria. Claro, habría que hacer un trabajo para que se transparente quién está impulsando la revocatoria, para que la población sepa quién está llevando adelante y por qué razones, ¿no? Si son por la mala gestión, algunos votarán por la mala gestión o votarán pues en contra porque ven que hay intereses mezquinos en la situación de la revocatoria. Hay un detalle, congresista Johnny Lescano, es el siguiente, que los políticos tienen que actuar con transparencia. Si hay políticos que quieren apoyar la revocatoria, que lo hagan, que lo hagan y que lo digan. Claro, no hay nada de malo en eso. Porque la ley no les prohíbe, ¿no es cierto? Ahora, si quieren dar plata para que lo den. Y están las normas que regulan, ¿no? El problema está en, como dice Humberto Lay, el presidente de la Comisión de Ética, es decir, ¿por qué negar algo que ya es evidente? O sea, ¿qué cosas esconden detrás de eso? Porque finalmente no hay nada que le... lo que quieren hacer notar es que es una iniciativa ciudadana y no iniciativa de grupos políticos. Pero que ha demostrado que ¿no? Imagínense usted que tiene años en política, seguramente le costaría mucho trabajo reunir firmas para algo. ¿No es cierto? Es un trabajo... Este señor, que nadie lo... ¿Cómo se llama? Carlos Vidal. Que no sabe ni siquiera expresarse. Yo lo escuché en la televisión, ni siquiera sabe expresarse, deambula ahí con el lenguaje. Y entonces uno dice, y a este señor le han hecho un seguimiento, 400,000 o 1,000,000 y pico de ciudadanos, a este señor que recién se le conoce. Es decir, ahí realmente se nota que hay un trabajo político, claro, ¿no es cierto? Lo importante es que se aclare esto para que la población sepa quién está impulsando, no hay transparencia, por qué razones, y al momento de votar, porque ya se está dando el procedimiento de la revocatoria, de voto consciente, convencido de cómo se han dado las cosas. Ahora, lo que la gente dice y se extraña y de alguna manera se indigna también ver cómo este proceso tan amañado, de tantas cosas de por medio, con un señor, ¿cómo se llama el principal revocador? ¿Tulio Gutiérrez? Marco Tulio Gutiérrez, por ejemplo, con una serie con grabaciones, con expresiones del mismo que enturbiaron de alguna manera su propio fin de querer revocarla, con un jurado nacional de elecciones que se ha pasado pues con un señor Civina que ya salió pero que tuvo un adelanto de juicio, de prejuicio, ¿no es cierto? Y se da todas estas cosas y en el Parlamento a un congresista con una conducta intachable durante toda su carrera, ¿no? Por haber pretendido sacar una ley que beneficia a millones de peruanos y como dentro de esos millones está su familia, lo sancionan y lo suspenden. Y eso es rapidísimo. ¿Qué pasa, congresista? Bueno, lo que ha sucedido el día de ayer se ha puesto en discusión y en realidad hizo un buen sustento Javier de Canseco,
a efecto de demostrar que no había ninguna irregularidad. Nosotros hemos Vamos a decir, apoyado en la carrera en la- política de Javier Canseco, yo le he seguido tantos años, Claro. y yo no encuentro ningún indicativo Bueno, de que él sea un es corrupto hombre ni correcto, nada, ¿no es cierto? Con Un él hombre he correcto. tenido Que algunas de pronto haya sido un discrepancias, error, pero es un hombre error correcto. no es cierto, no manifestar que había pues acciones en su familia. cosas Claro, por el pero estilo. lo que dice el reglamento es que esa manifestación o esa declaración al presentar un proyecto lo tienes que hacer notar en el momento del debate, dice, ¿no? Y como estábamos recién presentando el proyecto, el debate se iba a dar más adelante. Ha sido una sesión intensa ayer, hemos estado hasta casi medianoche. Yo pensé por las argumentaciones y participaciones que no iba a pasar nada. Pero yo, más allá de eso, yo veo que aquí hay un acuerdo entre el nacionalismo y el fujimorismo. ¿Se gana Perú? Así es, porque yo no entiendo cómo gran parte de la bancada nacionalista votó a favor de la sanción. Y hubo gente que fue... ¿Cuántos votos fueron? Más de 60, ¿no? Sí, sí. Y lo cierto es que fueron 33. personas que a veces no van, pero estuvieron ahí presentes, preocupadas. Entonces, esas alianzas a mí me preocupan. Habían que ver. Bien, congresista, realmente, ¿cómo reivindicar al Congreso de la República? Porque con usted hemos conversado tantas veces, lo he entrevistado tantas veces, Así es, Alberto. ¿no es cierto? Y usted siempre ha estado ahí, que hay que modificar esto, cambiar esto, revertir esta situación, esto. Y el Congreso no repunta, pues no levanta su imagen. Es decir, por más esfuerzo que hagan congresistas como usted y otros, que no son muchos, no son muchos, ¿no es cierto? Que no tienen, como se dice, rabo de paja, ¿no? Un poco dura la expresión, pero así es, pues no tienen rabo de paja, no tienen nada que esconder. Entonces, ¿por qué no cambia el Congreso? ¿Qué cosa pasa? El señor Isla parece tener buena voluntad, ¿no es cierto? Sin embargo, parece que lo frustran también a él. ¿Cómo es el asunto? En realidad, la política es bien complicada, es un trabajo muy difícil. Y como tú dices, a veces pues no hay el avance del caso para que la institución funcione pues a la altura de las circunstancias, ¿no? Estos problemas de los parlamentarios que tienen conducta, digamos, irregular, no hablo de Javier Díaz Canseco, sino de otras personas que siempre golpean al Congreso por los hechos pues que se sancionan, ¿no? Por ejemplo, la gente se pregunta. En segundo lugar, por iniciativas legislativas, leyes que se aprueban muy apresuradamente y contra la realidad misma en el Parlamento. Y me refiero, por ejemplo, Alberto, en el caso de la ley de carrera magisterial, que querían meterlo ayer, sea como sea. Incluso un diario anunció que se iba a votar ayer. Y que, gracias a Dios, por falta de tiempo, no se vio, porque esto es una ley tan importante que debe estar en el portal pues del Congreso, 7 días que los profesores revisen, que hagan sus opiniones en ese dictamen, que es distinto pues a dar sus opiniones al inicio del debate. Entonces, y de pronto sale la ley mal hecha y la gente se siente pues decepcionada porque va en contra de los derechos que ellos tienen. Y eso también perjudica al Congreso, ¿no? La falta de diálogo, de voluntad, de respetar derechos, eso también es... Por ejemplo, eso, digamos, perjudica al trabajo parlamentario, como tú has dicho, muchos parlamentarios con un trabajo decente. Pero ¿no? justo el argumento que usted da, que cabe reseñar, efectivamente, quien no podría estar de acuerdo en que efectivamente se lleven adelante todos estos cambios, este diálogo, este consenso. Pero, por ejemplo, un ex aliado político de ustedes, que es Perú Posible, terminan frustrando, según se afirma, por la disposición del defensor del pueblo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay compromisos que se deben respetar o no? Porque finalmente dice que se había firmado un documento de acuerdo, de consenso, y que finalmente la voz de Alejandro Toledo, desde lejos, dice no, que sea Lombardi. Finalmente no es Lombardi tampoco, ¿no? Por una serie de razones, y resulta que tampoco es Gutiérrez, y ¿ahora qué hacemos? Y ya no se puede tener... Ya no hay defensor. Por último, se ha empantanado, y por último se ha sugerido que el actual defensor continúe ya y que lo confirmen, ¿no? Sí, pues estas marchas y contramarchas en la política, que a veces te dicen A y hacen B. Mucho he visto eso, yo presenté algunas interpelaciones, me dijeron, no, vamos a interpelar, y en el momento los logros retiraban el apoyo. Es un Congreso impredecible. En muchos casos es impredecible. Y eso está mal, tiene que ser un Congreso confiable, un Congreso donde se respete el compromiso, porque así tiene que caminar, pues ahí la palabra ahí debe ser ley, ¿no es cierto? Y no se debe variar. Pero esas cosas hacen muchísimo daño porque no están atendiéndose con oportunidad
las necesidades del país. No se percibe racionalidad en todo caso, ¿no? Me parece, mira, en muchos casos a mí me parece que pesan más los porque el intereses argumento, partidarios, claro, partidarios así particulares que los intereses del país. Eso es también veneno en el trabajo Javier político. Descanseco, por ejemplo, ayer desglosó punto por punto. Sí, hizo una buena exposición. Claro, o sea, finalmente, si es que nos atenemos a la exposición, un político tendría que haber creído en su palabra y haberse dado cuenta que estaba equivocado y cerrar el asunto. Yo ahí quiero hacer un comentario muy personal, obviamente, que no compromete la línea editorial de Radio Nacional, pero yo pienso, congresista Johnny Lescano, que hay demasiada odio y revancha política. A eso quería llegar. Porque finalmente yo doy argumentos sólidos, pero dice, no, que se Claro, lo come León de todos así modos. es, Decía, pero, así es. oye, pero te estoy diciendo que esto es así, te estoy demostrando, no. Y entró que te como come León de cristiano todos al modos. Coliseo. No debería ser Exacto, así. eso no Sí, es yo, cierto. sí. A veces se hace una exposición Por eso la falta de brillante, racionalidad de la que le hablaba. exacto, Claro. se demuestra que una ley debía salir y debía salir o que no debía imponerse una sanción, pero ya hay un acuerdo. Ahora, Y hay un acuerdo y se vota conforme Diga ese lo que acuerdo, diga, se así diga es, lo que diga, así se caiga es. el mundo. Eso Así también le hace daño le hace al daño Parlamento a la Nacional. democracia. Porque el señor es mi Básicamente. rival político, Así es. porque el señor tuvo un problema. Yo con Javier hemos tenido algunas discusiones, algunas Mira. diferencias, pero obviamente en este caso y no veo absolutamente nada. No se suma al cargamontón. No. Claro. Es más, Al mire, yo contrario, le digo con la nosotros- larga experiencia que uno tiene como periodista y he seguido la carrera de Johnny Lescano, de Javier Descanseco, y yo discrepo en muchas cosas que propone Descanseco, discrepo. Pero en la discrepancia está pues lo saludable de la democracia, ¿no es cierto? Claro, Es decir, uno va encontrando la verdad. Claro. El fin supremo, Así ¿no es es. cierto?, de un gesto político es la verdad, decirle la verdad al pueblo, ese es lo O fundamental. sea, que el pueblo sus propias conclusiones Exactamente, escuchando uno le da las versiones a una parte y a la otra. y ¿no? el pueblo dice, Mm. efectivamente. Así Bueno, es. congresista Johnny Lescano, en la agenda parlamentaria, ¿qué cosa hay pendiente? Así de La ley, que- pues, del magisterio el día miércoles en la tarde. Ya. Es lo que me ha comunicado ayer el presidente del Congreso. Yo estoy presentando dictamen en minoría. No estoy de acuerdo con varios de los artículos del dictamen en mayoría porque está desconociendo derechos ya adquiridos por los Adquiridos. profesores y en algunos casos, no en algunos casos, casi Sí. en la mayoría de los casos, se está disminuyendo más bien las remuneraciones. ¿Así? Porque están comparando ellos lo que indebidamente están ganando los profesores ahora. Indebidamente digo porque no se está cumpliendo con la ley con el 30% de preparación de clases y otros conceptos los hacen ganar más, debían ganar mucho más, ¿no es cierto? Y ganan, por ejemplo, les pongo un caso de profesor de 24 horas, más o menos del primer nivel, debía estar en 1.700 y tantos. No le están pagando eso, están incumpliendo la ley del Estado. Y en el otro la propuesta es de 1.200. Entonces, no se les está aumentando, se les está disminuyendo. Ahora, esta- Pero ellos dicen, no, es que no le está pagando así. Pues no le están pagando así, pero la ley dice otra cosa. Pues señor, usted tiene que comparar ley con ley. No lo que se le paga de facto hoy día con lo que dice la ley futura que podría salir. Congresista Johnny Lescano, pero esta ley, así como está, usted recién va a ser agregados al dictamen minoría, ¿no es cierto? Si yo he presentado Pero, el dígame, dictamen ¿esto minoría, genera de alguna u otra manera la posibilidad de despidos masivos como denuncias útiles que se quiere ir nuevamente a una huelga? no los despiden masivamente, Pero, pero sí les disminuyen de nivel. Un profesor de 25 o 30 años, por ejemplo, que ya está en el quinto nivel o en el cuarto nivel, lo reducen al segundo nivel, le bajan al segundo nivel, y eso quiere decir que lo hacen comenzar de nuevo su carrera. Y eso pues es una cuestión de locos. Como un profesor que tiene 25 o 30 años le bajas de nivel. Eso de reducir de nivel nomás, y es pues algo inconstitucional. Y han dado el argumento que no tiene ninguna consistencia de que son escalas diferentes. La actual tiene 5 y la futura tiene 8. Peor, pues, la otra que tiene 8, tengo que caminar mucho más para llegar a la octava. A pesar de eso, me están disminuyendo de nivel. muy bien. Entonces, así no vamos a mejorar Comentario, mucho la realidad de la educación en el Perú. Comentario final, sin echarle flores aquí a mi invitado. No, Alberto, muchas El gracias. asunto es el Augusto, igual. siguiente. Si legisladores o congresistas como Johnny Lescano, como Descanseco, como Mulder, como muchos otros, pocos, lamentablemente, si todos esos de ese nivel de debate, inteligencia, de ponderación, tuviéramos en el Congreso de 130, ¿qué Congreso sería este de lujo? Pero lastimosamente todavía no hemos alcanzado. Por eso, cuando usted elija bien, pues, ¿no es cierto? Porque la presencia aquí de Johnny Lescano lo invitamos porque sabe no solo explicar política y didácticamente
los temas que son parte de la responsabilidad del primer poder del Estado. Pero ¿cómo quisiéramos tener congresistas que estén a su nivel y a nivel de otros, ¿no es cierto?, como aquellos que estuvieron en la Asamblea Constituyente del 79, ¿no es cierto? Caramba, que yo la observé, esos debates jurídicos realmente insuperables, ¿no es cierto? Totalmente insuperables, ¿no? Y justo revisando yo mis archivos más adelante les voy a leer, porque hoy que se habla tanto del periodismo, que lastimosamente a veces el periodismo no cumple con su rol y ofende a la gente, yo tengo aquí una carta que me dirigió hace el 2001 don Luis Bedoya Reyes, que voy a más adelante a leer el párrafo, donde yo me sentí no solo impulsado a seguir con ese periodismo correcto, ¿no?, ante las palabras de un Luis Bedoya Reyes que me decía lo que él interpretaba de mi ejercicio profesional: respetar a nuestros interlocutores, respetar a nuestros invitados, no agraviarlos, no insultarlos, porque eso no contribuye no solo a la comunicación entre los poderes y la prensa, sino que además deteriora la relación entre la sociedad en su conjunto. De tal suerte que eso ya lo comento más adelante. Antes, como estamos en el tema de la anticorrupción, y acá hemos institucionalizado de hace 2 semanas los caramelitos anticorrupción, 2 caramelitos anticorrupción, las peritas anticorrupción, porque cada vez que usted chupe un caramelito, acuérdese que hay que luchar contra los corruptos. Sí. Ese muchas es el gracias, detalle. Alberto. Gracias, Johnny. Lo vamos a tener en cuenta, Augusto, igual. Gracias. Que le vaya muy bien. Felicitaciones por el trabajo. Gracias.